Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la Asamblea de Representación Comunal. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Verificación del quórum legal e instalación de la Asamblea. 3. Lectura del orden del día. 4. Presentación de invitados especiales y notario público. Y aquí traigo el nombre del señor notario público, Pedro Bernardo Barrera Cristián. Está presente. Quinto, elección de los representantes auxiliares, propietario y suplente de bienes comunales de San Lorenzo Tlacoyucan, mediante votación directa. 6. Toma de protesta a los nuevos representantes auxiliares, propietario y suplente de bienes comunales de San Lorenzo Tlacoyucan. 7. Clausura de la Asamblea. 8. Elaboración del acta respectiva. Notas. En virtud de tratarse de segunda convocatoria, la Asamblea se celebrará con los comuneros que asistan y los acuerdos tomados en ella serán válidos para los presentes, ausentes y disidentes. Como mesa pedimos, si hay candidatos, sírvanse pasar al frente para que los compañeros los conozcan y podamos llevar a cabo la elección. Si ya hay candidatos o que la Asamblea proponga a candidatos para este cargo. Yo propongo que no sea nada más el representante y suplente. Yo sugiero que sean representante, suplente, tesorero y un consejo pues de 2 o 3, los que quieran registrar, para apoyo y vigilancia del mismo. No sé si esté bien o esté mal mi propuesta. Nos dicen los viejos. Yo digo no somos los viejos. Somos la experiencia. Y por la experiencia debemos estar conscientes de no votar por cualquiera, de pedir que sea órgano colegiado. San Lorenzo que dé ejemplo de un órgano colegiado. San Lorenzo ha sido punta. San Lorenzo se debe de distinguir, debe de hacer. Debemos darle a conocer a nuestros conciudadanos que la Constitución en su artículo 2 dice que somos pueblo originario, que somos pueblo milenario, que este pueblo existió desde antes de la invasión de los europeos, de aquellos que vinieron con un estandarte en mano, con una espada, que violaron a mis abuelas, mataron a mis abuelos. Este pueblo ya estaba sembrado. Nosotros somos los dueños originarios por herencia directa de aquellos que dieron su vida. Pensemos y no demos el poder a uno. Esa es mi petición, la propongo a la Asamblea y solicito que sea votada. Gracias. Como presidente de la mesa solicito a la Asamblea, si están de acuerdo que la propuesta del compañero Samuel sea aprobada. Si es así, sírvanse levantar la mano. 64 de 73. Bueno, las planillas quedan de esta manera. Vázquez Valencia Martiniano, León Miranda Lázaro, esa es la primera planilla. La segunda es Ávila Menida Rosalío con Pérez Ronquillo Alfonso, es la segunda. Vamos por la tercera fórmula, que es Fuentes Díaz Enrique con Reyes Salgado Marcelino. Son las tres planillas que de cierta manera van a competir para la definición de nuestro representante comunal. Tenemos aquí las tres planillas registradas para esta elección.
Como decía al principio, esta es una elección histórica para el pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan. Ha habido propuestas que los candidatos electos, los representantes electos, van a seguir una norma que se ha empezado a recorrer en todo el país. Los representantes van a tener una representación, es cierto, una representación del poblado, pero van a ser dirigentes que van a mandar obedeciendo los criterios de la Asamblea. Bien, los que estén por el compañero Martiniano Vázquez, aquí presente, sírvanse levantar la mano o parándose de pie para hacer el conteo. Por favor, escrutadores. 28 votos de 80 comuneros registrados. Los que estén por el compañero Rosalío Ávila Medina, que son los compañeros que están aquí en el centro, sírvanse votar levantándose para hacer el conteo. 5, 6, 6, 7, 8, confirmamos 8, 9. 9 compañeros de 80. Los que estén, por último, por el compañero Enrique Fuentes Díaz, que son los compañeros que de este lado están en extremo derecho, sírvanse levantar la mano. De pie. Sí, de pie, por favor. ¿Cuántos? 12. 3. 24 en total. Bien, son 24 votos de 80. De acuerdo a los resultados, la planilla electa es Martiniano Vázquez Valencia con 30 votos, Enrique Fuentes Díaz con 26 y Rosalío Ávila Medina con 11. Es como se llevó a efecto la votación. Bien, una vez hecha esta elección, proponemos, la mesa pregunta, ¿qué propuestas hacemos para nombrar el Consejo de Vigilancia? ¿Me permiten? Miren, compañeros, creo que para no que queden los 4 como Consejo de Vigilancia, yo no voy a agregar en segundo lugar y nos quitamos de tanto. Como dice Isabel, pues si los compañeros que tuvieron menos votación, no pretendo les vuelvo a recargar. Si tienen esa voluntad, ellos pueden integrar el comité de vigilancia para que hacemos más si ellos son los que tienen interés. No sé, a reserva de que ellos lo que opinen. Aquí, este Consejo de Vigilancia va a ser un consejo colegiado. Aquí van a estar en apoyo y en vigilancia de los compañeros que resultaron electos como representante comunal auxiliar y su suplente. Y los demás compañeros se integran en un colegio, en un grupo colegiado para dar vigilancia y apoyar, sobre todo, las gestiones que tengan los compañeros en las diferentes actividades que se tienen, tanto en la titulación y confirmación comunal de Milpalta y sus pueblos anexos, así como los problemas particulares internos que existan en San Lorenzo Tlacoyucan. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Sírvanse levantar la mano, por favor. Continuando con la orden del día, le vamos a pedir a don Julián Flores Aguilar, representante general suplente de Milpalta y pueblos anexos, pase a tomarle la protesta a los compañeros que resultaron electos en esta importante asamblea de San Lorenzo Tlacoyucan. Bueno, compañeros,
protestan cumplir en beneficio de su pueblo y la comunidad de Milpa Alta el cargo de representantes comunales auxiliares de la Asamblea que les ha conferido. Si no lo hicieren así, el pueblo de San Lorenzo y la comunidad de Milpa Alta se los demande. ¡Bravo! Bueno, compañeros, en vista de las atribuciones que me confiere mi cargo como representante general de la comunidad de Milpa Alta, declaro oficialmente clausurada esta asamblea en San Lorenzo, Tlacoyucan, siendo las 17 horas con 58 minutos. Queda clausurada oficialmente, compañeros. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva la representación comunal! ¡Viva Milpa Alta! A veces alguien llega y me dice, me estás presumiendo de tus plantas. No, no te estoy presumiendo. Te estoy enseñando para que tú siembres, ¿sí? Para que tú también siembres, para que veas lo que tenemos acá. Un haba, un chícharo, cultivado acá en San Lorenzo o en Milpa Alta, está dulce. El que compramos de fuera está desabrido, no tiene sabor. Nuestro nopal es el mejor nopal a nivel República Mexicana. ¿Por qué serían los viejos los encargados de ordenar y dirigir a Cuauhtémoc? Porque los viejos son los de la experiencia. Porque los viejos no se equivocan. Ya andaron ese camino. Dicen son ignorantes. ¿Quién sabe cultivar la tierra? ¿Quién sabe cuándo va a llover? El que llega de traje como yo es el ignorante. Todo ser humano necesita de las manos del campesino. En este Distrito Federal, donde se asienta el poder económico global, también se encuentra la cuna de los pueblos originarios. Y como milpaltenses, como comuneros y como originarios, este movimiento que hoy inicia deberá de repercutir en todos los pueblos originarios a lo largo y ancho de nuestra patria. La tierra es de quien la trabaja. Dejar caer, dejar creer y dejar correr la sangre a torrentes, ya que esta es el precio de la libertad y es el precio de la tierra. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva San Lorenzo Tlacoyucan! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México, señores! Adiós, jilgueros de mi viva estimación. A la otra vista nos volveremos a ver. Yo les suplico que me otorguen el perdón y el mal dialecto en que me expreso en esta vez.